Oyentes, gracias al Señor una vez más por poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. Y deseo con todo mi corazón que usted esté bien y podamos disfrutar junto del mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Quiero que compartamos la palabra del Señor. Está en el libro de Éxodo, capítulo 1 en adelante, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un relato de un capítulo donde claramente se muestra lo que sucedió allá en Egipto cuando entró el pueblo de Israel. Si bien la historia narra, ¿cierto?, cómo entraron los israelitas al pueblo de Egipto, gracias a que José, ¿cierto?, estaba hacía tiempo ya, decía la escritura, y él mandó a llamar a su padre, a sus hermanos. Yo creo que usted conoce esa historia, ¿cierto? Y estaba José con toda su familia. Dice que a Egipto no entraron más de 70. Y sin embargo, se multiplicaron en grande manera, los dicen los primeros versículos. Si usted lo lee, dice que fructificaron y se multiplicaron. Entonces se hace aquí evidente que la promesa de Dios hecha a Abraham hacía un tiempo atrás se hizo efectiva. Recuerde que el Señor le dijo a Abraham que iba a ser multiplicada su descendencia. Y así fue como comenzó a crecer y a multiplicarse y fructificarse en grande manera los hijos israelitas que venían, ¿cierto?, de Jacob, quien fue llamado Israel, y de allí le nacieron sus hijos y se multiplicaron en Egipto. Un lugar donde dice la escritura que estuvieron en servidumbre, y cuando pasó el tiempo y murió José, dice la escritura que el nuevo rey que entró a gobernar en ese país no sabía de José ni toda su obra. Y lo mismo la gente que lo amaba, porque a José lo amaban debido a que él ayudó a que ese país creciera y se fortaleciera y fuera rico.
de tal modo que las otras naciones se abastecían del país de Egipto. Pero pasado el tiempo y como les decía, murió José y con él murió su obra. Nadie más recordó a José y amaban a sus hermanos, amaban a su padre y a toda su descendencia. Lo amaban porque lo amaban a él, a José. Entonces podemos ver allí que el nuevo rey que entró dijo, ¿y quién es este José? O sea, no sabía nada de él, ni de lo que él había hecho por su país. Desconocieron totalmente lo que había hecho para hacer crecer esa nación y fuera rica, fructífera. Y temieron, tenían temor porque veían que los hijos de los israelitas se multiplicaban y a tal grado que llegaron a decir, no vaya a ser que tengamos una guerra y como son tantos se unan a la guerra y nos destruyan a nosotros. Tenían temor, les tenían temor, porque sabían en el fondo que el Dios que estaba con ellos les hacía crecer, les hacía ser fructíferos, los hacía robustos, fuertes, sanos. El Dios que estaba con ellos era el gran y eterno Dios de Israel. Y ellos no creían en ese Dios, sin embargo, les temían porque sabían que su Dios les prosperaba en todo. El lugar donde ellos fueron felices, los israelitas, de pronto, felices entre comillas, porque vivían en servidumbre, pero lo tenían todo. Lo tenían todo. Tenían comida, recuerde que después cuando salieron de allí echaban de menos hasta lo que comían, lo poco que comían, pero de algún modo fueron felices allí porque lo tenían todo. Y de pronto todo se volvió en una servidumbre aún más terrible, porque en los tiempos de que estaba José, ellos no servían de este modo, no los tenían atados, no los tenían maltratados en realidad. Pero cuando cambió el gobierno, lo cambió todo. Y los hijos de Israel comenzaron a ser torturados, comenzaron a ser maltratados, y a tal grado, como leíamos, que el rey mandó a matar a todos los varones que nacían. ¿Por qué? Porque los hombres eran robustos, eran hombres de trabajo, y hacían que se multiplicara el pueblo. ¿Y qué hicieron las parteras? Ellas no obedecieron, sino que obedecieron a la voz de Dios. Yo, al pensar en estos pasajes, me viene a la mente cuando en los tiempos de Jesús también enviaron a matar a los niños. Y si nosotros pensamos un poquito más y lo asimilamos a lo que está pasando en este tiempo, ¿se da cuenta usted que no quieren a los niños? No quieren multiplicarse, muchos no quieren tener hijos. Aludiendo a que no son tiempos buenos. En realidad, si yo me pongo a pensar en lo que decía mi mamá o los abuelos antiguamente, era mucho más sacrificado tener hijos. Era mucho más sacrificado. Pero criaban 6, 12, muchísimos más. Pero hoy no quieren que haya una tasa de natalidad más grande. Pareciera que no quieren a los niños y por lo tanto hay muchas leyes que avalan la muerte de niños indefensos. Que Dios nos ayude, que nos haga ser sabios y que Dios dé la luz a aquellas personas que están bajo estas leyes terribles que masacran a los niños al futuro. Ellos son el futuro, son el presente y son el futuro. Y como podíamos leer en la Escritura y la asimilamos a estos tiempos, yo leo el versículo 12 y dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hermanos, el pueblo de Dios está siendo oprimido y no vienen tiempos mejores para los cristianos. Vamos a seguir siendo oprimidos porque creemos en este Dios grande y creemos en su palabra que aboga por la vida. Pero el mundo aboga por la muerte, defiende derechos que causan muerte, y nosotros vamos por la vida, porque Dios es vida. Que el Señor bendiga a cada madre que está embarazada, que el Señor le dé salud, que le dé mucha salud a ella y a quien viene a esta vida, y que nos haga ser sabios, para que donde nosotros estemos, hermanos, seamos luz.
para que llevemos un buen consejo a quien lo necesita. Y si estamos siendo oprimidos, si en el lugar que antes tú estabas, como los hijos de Israel estaban bien trabajando en Egipto y de pronto hay un cambio de gobierno y empiezan a ser oprimidos, pero ellos mientras más los oprimían, más se multiplicaban, más fructificaban, así seamos nosotros. Si hay cambios en la vida, en el lugar donde nos estamos reuniendo, en el trabajo, donde sea, si hay cambios, nosotros más tenemos que estar fortalecidos en el Señor, porque es Él el que pelea por nosotros, es Él el que nos guarda, pero nosotros no debemos mirar hacia atrás, no dejar que nuestra fe mengüe, sino seamos fortalecidos, porque el Dios de Israel es el mismo que está hoy con nosotros. El Señor le bendiga.